Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, farándula y las noticias más candentes del entretenimiento. Y hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente creo que va a sorprender a muchos. El título lo dice todo: Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que nadie esperaba. 29 de junio. Así es, vamos a sumergirnos en el universo de estas dos megaestrellas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir, y les prometo que la información que les traigo hoy tiene más de un giro inesperado. Si eres fanático de las series turcas y especialmente de Erkencikus, Pájaro Soñador, sabes que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era explosiva, por decirlo de una manera suave. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿De qué trata esta noticia que, según yo, ha dejado a más de uno boquiabierto? Antes de empezar a desglosar todo, quiero pedirte algo: si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis futuros vídeos sobre tus series favoritas, noticias de tus actores predilectos y todos los chismes del mundo turco. Activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Suscríbete. 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 Es muy importante. Bueno, manos a la obra. Como les decía, el título lo revela: Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que nadie esperaba. 29 de junio. La fecha es importante porque todo lo que les voy a contar sucedió o se hizo público ese día. Primero, hagamos un breve recordatorio para los que quizás no estén tan familiarizados con la situación. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su encanto, su físico impactante y su carisma arrollador, y Demet Özdemir, la talentosa y hermosa actriz que ha conquistado corazones con su dulzura y profesionalismo, protagonizaron juntos Erkencikus. Esta serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de amor entre Can y Demet en la serie era tan convincente, que muchos fans soñaban con que la relación trascendiera la pantalla. Y durante un tiempo parecía que sus deseos podrían hacerse realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Fotos juntos, gestos cómplices, declaraciones ambiguas. Todo alimentaba la esperanza de los seguidores. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, no tardó en recoger los indicios. Se hablaba de citas secretas, de regalos especiales y de una conexión innegable. Las redes sociales se inundaban de hashtags como #Can Demet Forever y de fanfics que imaginaban un futuro juntos para Can y Demet. La energía que desprendían en las entrevistas, las miradas que se dedicaban en las premieres, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, la relación, si es que alguna vez existió realmente, no prosperó. Luego vinieron rumores de distanciamiento, declaraciones de cada uno por su lado desmintiendo la situación y, en resumen, cada uno siguió su camino. La especulación sobre las razones de su separación fue intensa. Se habló de presiones externas, de agendas incompatibles y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Lo cierto es que con el tiempo la situación se enfrió. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y la atención mediática se centró en otros romances. Can Yaman, conocido por su actitud aventurera y su deseo de conquistar nuevos horizontes, se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Esta decisión fue un paso importante en su carrera, marcando una transición hacia el mercado internacional. Sus proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, le brindaron la oportunidad de mostrar su talento a un público más amplio y de alejarse, al menos temporalmente, del ruido mediático turco. Su imagen se transformó adoptando un estilo más sofisticado y maduro, acorde con su nueva etapa profesional. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series muy populares, y actualmente está trabajando en muchos proyectos. Demet, conocida por su dedicación y profesionalismo, demostró su capacidad para reinventarse y para adaptarse a las exigencias de la industria. Sus nuevos proyectos como la serie Doğu Unep Kaderindir consolidaron su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su estilo, siempre elegante y femenino, se convirtió en un referente para sus seguidoras, y su presencia en eventos de moda y en campañas publicitarias la mantuvieron en el ojo público. Pero, ¿qué pasó el 29 de junio que nos tiene aquí reunidos?
Pues bien, la noticia que ha generado un revuelo considerable es la siguiente: se filtraron unas imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde se ve a Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente compartiendo un momento muy íntimo. Sí, lo escucharon bien. Imágenes que sugieren una cercanía muy especial entre los dos actores. Las fotos, tomadas en un lugar que no se especifica, muestran a Can y Demet en lo que parece ser una cena romántica, con miradas cómplices, risas y, según algunas fuentes, incluso algunos gestos cariñosos. La viralización de las fotos fue instantánea. En cuestión de horas, las imágenes inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, comenzaron a analizar cada detalle, a buscar pistas y a especular sobre lo que realmente estaba sucediendo. Ahora, aquí es donde la situación se pone interesante y quizás un poco confusa. Porque si bien las imágenes existen y son evidentes, hay muchos detalles que debemos analizar. Primero, la calidad de las fotos. No son fotos de alta resolución, sino más bien fotografías tomadas con un teléfono móvil, lo que sugiere que fueron tomadas de forma discreta. Esto podría indicar, por un lado, que alguien quería capturar el momento sin que ellos se dieran cuenta, o por otro lado, que las fotos fueron manipuladas de alguna manera. La baja calidad de las imágenes, la falta de nitidez y la iluminación deficiente son factores que despiertan dudas sobre su autenticidad. La posibilidad de que las fotos hayan sido alteradas digitalmente para crear una narrativa falsa es algo que no podemos descartar. Segundo, el contexto. ¿Qué estaban haciendo exactamente? ¿Era una cena de amigos, una reunión de trabajo, o algo más? Las fotos no nos dan esa información. Podemos especular, claro, pero es importante ser cautos. La falta de información sobre el lugar, la fecha exacta y las personas que estaban presentes dificulta la interpretación de lo que realmente estaba sucediendo. Se ha especulado sobre la posibilidad de que se tratara de una cena informal, una reunión secreta o incluso una simple coincidencia. Sin embargo, sin más pruebas, es difícil determinar la verdad. La ausencia de testigos, la falta de información sobre el lugar y la hora, y la falta de contexto general dificultan la reconstrucción de los hechos. Tercero, la reacción de los protagonistas. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración oficial sobre estas fotos. Esto es algo muy común en estos casos, porque a veces los famosos prefieren evitar darle mayor relevancia a los rumores, no confirmar ni desmentir, y dejar que el tema se enfríe con el tiempo. Sin embargo, la ausencia de una declaración, no necesariamente significa que la información sea completamente falsa, claro que no. La estrategia de silencio adoptada por ambos actores puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, puede indicar que quieren proteger su privacidad y evitar alimentar la especulación. Por otro lado, puede ser una señal de que no quieren confirmar ni desmentir la información, dejando que el misterio permanezca. Cuarto, el impacto en sus carreras y en su imagen pública. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras muy populares en Turquía y en el extranjero. Cualquier noticia que involucre sus vidas privadas, especialmente si se trata de un posible romance, genera un gran interés mediático. Si deciden dar el siguiente paso, ¿qué ocurrirá con el revuelo? ¿Cómo afectará esta situación a sus contratos publicitarios, a sus próximos proyectos y a su relación con sus fans? La exposición mediática que conlleva la fama puede tener un impacto significativo en la vida de los actores. La aparición de estas fotos puede afectar su imagen pública, generar controversia y alterar sus contratos publicitarios y sus futuros proyectos. Es importante recordar que los famosos son personas y que también tienen derecho a su privacidad. A pesar de que aún hay muchas incógnitas, la filtración de estas fotos ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can y Demet se han dividido, unos esperanzados con la posibilidad de que exista una segunda oportunidad para el amor, otros escépticos ante la falta de información y la posibilidad de que todo sea un montaje. Y por supuesto, no faltan los que critican la intromisión en la vida privada de los actores y reclaman respeto por su intimidad. Las reacciones en las redes sociales fueron muy variadas. Algunos fans celebraron la noticia, expresando su alegría y su esperanza de que Can y Demet estén juntos. Otros, más cautelosos, dudaron de la veracidad de las fotos y de la intención de quienes las filtraron. Y por último, hubo un sector de fans que criticó la invasión de la privacidad de los actores y la necesidad de respetar su intimidad. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto?
¿Qué es lo que realmente pasó el 29 de junio? La verdad en este momento es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que existen unas fotos que sugieren una cercanía entre Can Yaman y Demet Özdemir. La realidad en este momento es que no podemos afirmar ni negar categóricamente que exista una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las fotos, aunque sugieren una cercanía, no son suficientes para confirmar nada. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y esperar a que los protagonistas o sus representantes se pronuncien al respecto. Podemos seguir atentos a las noticias y a las redes sociales, para ver si surge alguna información nueva que nos permita tener una visión más clara de lo que está ocurriendo. Es fundamental mantenerse informado, pero también es importante ser crítico y evitar caer en especulaciones infundadas. En este momento solo podemos especular. ¿Están juntos? ¿Están iniciando una relación? ¿Se trata de un encuentro casual? ¿Es todo un montaje? Solo el tiempo y quizás ellos mismos nos darán las respuestas. Las especulaciones y los rumores son inevitables en el mundo de la farándula. La falta de información clara y precisa alimenta la curiosidad y la especulación de los fans y de los medios de comunicación. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente en el centro de atención. La química entre ellos siempre fue innegable y la posibilidad de que el amor que se veía en la pantalla haya trascendido a la vida real, sin duda, es un tema que emociona y sorprende a muchos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue un factor clave para el éxito de la serie. La conexión que transmitían, la complicidad y la intensidad de sus miradas, cautivaron a los espectadores y crearon una base de fans muy fuerte. Y ahora hablemos un poco de mis reflexiones personales sobre esta situación. Creo que como fans es importante respetar la privacidad de los actores y actrices que admiramos. Es normal sentir curiosidad por sus vidas personales, pero debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones apresuradas basadas en rumores o en fotos que pueden estar manipuladas. Como seguidor de las series turcas y del mundo del entretenimiento, es fundamental mantener una actitud respetuosa hacia la privacidad de los famosos. También creo que es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y experiencias. Tienen derecho a tener relaciones, a enamorarse y a vivir sus vidas de la manera que ellos deseen, sin que la opinión pública interfiera en sus decisiones. La presión mediática a la que se someten los famosos puede ser muy intensa. Es importante recordar que ellos también tienen derecho a la privacidad y a la intimidad. En este caso particular, me gustaría que Can y Demet fueran felices, sin importar si están juntos o no. Si deciden tener una relación, espero que encuentren la felicidad juntos. Y si no, espero que sigan adelante con sus vidas, cumpliendo sus sueños y cosechando éxitos profesionales. Deseo que cada uno encuentre la felicidad, independientemente de sus elecciones personales. Lo que sí quiero dejar claro es que independientemente de lo que pase con Can Yaman y Demet Özdemir, su talento, su carisma y su dedicación a sus carreras son indiscutibles. Son dos grandes profesionales que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es lo que realmente importa. La admiración por su talento y su trabajo es innegable. Además, algo que considero importante es que en el mundo de la farándula, debemos ser muy críticos con la información que consumimos. La manipulación de imágenes, la invención de rumores y la exageración de noticias son prácticas comunes. Por eso es fundamental verificar la información antes de creerla y evitar dejarnos llevar por la especulación. Es importante mantener una actitud crítica y analítica ante la información que se consume. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información que les compartí y que este análisis les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta compartir mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo de las series turcas y del entretenimiento. En resumen, hoy hablamos sobre la inesperada noticia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos las fotos filtradas, analizamos el contexto, exploramos las reacciones y las posibles consecuencias. Aunque la verdad definitiva aún no se conoce, la noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a estos dos actores en el centro de atención. La filtración de las fotos de Can Yaman y Demet Özdemir ha desatado una ola de especulaciones y de expectación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente valoro su tiempo y su apoyo.
No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones y discutir el tema con ustedes. La interacción con los fans es muy importante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte ninguna de mis futuras actualizaciones sobre series turcas, noticias de farándula y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la verdad, muchas veces, está en los detalles. Adiós.